¿Sí? ¿Sí me estás escuchando? ¿Ahora sí? Súper. Un momentico, por favor. Por favor, les agradecemos si nos colocan, si ya están escuchando bien en el Facebook. Si logran comprobar que todo está bien, súper, chévere. Entonces comenzamos. 2 segunditos. Ok, entonces como les decía, hoy es un día muy especial en nuestro Facebook número 4, porque bueno, por varias cosas, pero una de las cosas es que dentro de poquito vamos a tener, eh, el Día de la Mujer. Y nuestras invitadas son 2 mujeres muy amigas, que las quiero mucho, que son, como les dije, la doctora Carmen Aida Farías y Daniela Márquez. Eh, ¿Por qué la importancia? Porque de paso son migrantes. Por lo tanto, para mí tiene como un plus todo esto, ¿no? Y con esto quiero agradecer en este programa, porque como ustedes saben, el tema de hoy es sobre salud. Pero como fundación, y ustedes saben que yo soy la presidenta de la Fundación Radaver, Alba Rada, constantemente tenemos las necesidades de salud, que es una de las cosas que más la gente necesita. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es cuando hemos necesitado, y en eso ha sido súper espléndido la Fundación Manitas Amarillas, que indiferentemente que todos, la mayoría son migrantes, pero son médicos, que tal vez les ha dado más duro porque no es fácil ser médico en el exterior, han abierto su aprendizaje, han abierto sus manos para ayudar a muchos, ¿no? Y con esto quiero agradecer a todo el equipo de Manitas Amarillas. También voy a ser, también como decir, más específica, porque son casos todavía más especiales que se han tocado, que es Roger, el esposo de hecho de Daniela. Igualmente amigos como Agustín Martiño, como José Ramón Medina. Hay 2 voluntarios de la fundación que son de salud, que son Yeximar Belisario, odontóloga, que muchísimas veces ayudaba a los más necesitados. Y un plus, que no ha habido una jornada de salud que hayamos hecho desde Fundación Raver, y ya no es de Estado, eh, que, wow, se me fue el nombre, Yanira López. De acá. Ok, súper. Perdónennos esa que estamos teniendo problemas con la señal ahorita. Pero bueno, nada, sin más. Bueno, y la tercera, que les decía que eran 3 cosas, es que detrás de cámaras siempre hay alguien que es el que nos ayuda con toda la parte de mensajes y eso, alguien a quien quiero muchísimo, y es María Alejandra Romero, que mañana está de cumpleaños. Por eso hoy realmente este programa es especial por estas 3 mujeres que van a estar, unas delante de cámaras y otras detrás, y mis agradecimientos profundos. Sin más preámbulos, comenzamos con Daniela y con Carmen Aida. Bienvenidas a este espacio. Ok, comenzamos. No sé si quieren dar un saludito rapidito, Carmen y Dani. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, Alba, muchísimas gracias por esta invitación. Estamos muy agradecidas y muy honradas de haber sido tus invitadas especiales el día de hoy y sobre todo que nos hayas contactado para hablar sobre un tema que nos apasiona muchísimo, que es la salud en general. Pues mi nombre es Daniela Márquez, soy la coordinadora general de la Fundación Manitas Amarillas.
Me acompaña también la doctora Carmen Aida Farías, que es la presidenta de la Fundación Manitas Amarillas. Y pues para poner un poquito en contexto a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento, la Fundación Manitas Amarillas es una fundación que está legalmente constituida en Colombia desde el año 2018. En su mayoría estamos conformados por personal de salud, médicos, en mi caso soy bacterióloga, tenemos también enfermeros, que inicialmente nos unimos para prestar una mano ayuda a las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad, siendo migrantes, retornados, población de acogida, entre otros, y básicamente en este momento pues nos encargamos de realizar jornadas de salud para dar atención a las personas que no se encuentran en el sistema del que vamos a hablar posteriormente y que también hacemos incidencia en las políticas públicas de la región. Ese Súper, es gracias Dani por toda esa introducción, porque bueno, con todo el tema de problemas técnicos que hemos tenido, se me faltó eso, y antes que hable Carmen Aida, y por eso les hice todo el preámbulo de agradecimientos también a los médicos, pero ustedes han visto que usualmente yo digo simplemente el cargo del invitado, digo el cargo que en este caso Daniela, como ustedes vieron en la promoción, es la coordinadora general de Manitas Amarillas, y Carmen Aida es la presidenta, pero más allá de eso, y por el tema para que ustedes vean la importancia de lo que es que ellas estén acá, es que si bien yo las presenté, son mujeres, son migrantes, Carmen Aida es doctora especialista ginecóloga y Dani es en venezolano sería bioanalista, en léxico colombiano sería bacterióloga. Como les digo, mujeres profesionales echadas para adelante, que si bien son migrantes, eso no les impide ser resilientes y estar siempre adelante ayudando a los demás. Carmen Aida, bienvenida. Hola Alba, de verdad un honor, como dice Daniela, estar aquí contigo. Más que cualquier otra cosa, somos amigas desde hace ya mucho tiempo, ayudando simplemente a aquel que lo necesite. Entonces, de verdad, gracias por tenernos aquí en tu programa. Y en lo que podamos ayudar, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces comenzamos porque hoy son dos temas bien importantes. Como siempre les pido concentración full. Saben que tienen en el Facebook, debajo de la transmisión, en los comentarios, si tienen alguna pregunta, si tienen algún caso, lo escriben. Solo al final de todas las preguntas frecuentes que les hacemos a nuestros invitados, vamos a ver si hay alguna pregunta que no haya quedado contestada, que ustedes no hayan escrito, que tengan alguna duda todavía, es que nosotros vemos esas preguntas y ahí les parece. Entonces, ¿por qué dos temas? Tenemos SISBEN y tenemos EPS o el sistema de salud. Veíamos juntas, porque de verdad este programa lo hemos visto las tres juntas, veíamos que era mejor no entrarle solamente a salud de una vez porque va directamente ligado con, en algunos casos, con SISBEN, o hay estas dudas. Entonces, por eso, en este programa vamos primero a ver SISBEN para poder entender mejor todo lo que tiene que ver el SISBEN con el sistema de salud y sacar todas esas confusiones. Empezamos con la primera pregunta, no sé, ustedes se ponen de acuerdo quiénes la contestan. Dale. Entonces, ¿qué significa la sigla SISBEN? Ok. El nombre largote que dice ya, con solamente decirlo ya sabemos dónde estamos ubicados. Y el nombre corto, que es el que quiero que se les quede, es un sistema de identificación de beneficiarios. Ya está. Súper. Punto. Excelente. No vamos a entrarle más en profundidad ahí porque entonces en las otras preguntas vamos profundizando eso. ¿Te parece? Sí, señor. ¿Para qué sirve el SISBEN? El SISBEN es una encuesta que sirve para catalogar de una manera objetiva aquella población que según sus características socioeconómicas y demográficas y con el SISBEN 4, además su capacidad real de generar ingresos, ser catalogadas para que las ayudas sociales o los programas sociales en Colombia lleguen a la población que realmente lo necesita. Entonces,
Dentro de esos programas sociales está salud, pero no son los únicos. Entonces, es un programa que identifica y cataloga la población que necesita de estos programas sociales de Colombia, que da Colombia para su población. Ok. ¿El CISBEN es una EPS? Entonces, claro, evidentemente el CISBEN no es una EPS. El CISBEN lo que sirve es para catalogar. El CISBEN es una encuesta. Es una encuesta que se realiza para catalogar a las personas dentro de, digamos, la planeación de Colombia para que los programas sociales y las ayudas sociales lleguen a la población. Súper, súper. Entonces quedó bien explicado. CISBEN no es un EPS, que muchas veces no, yo tengo CISBEN, entonces se entiende que yo tengo que tener EPS. No, el CISBEN es una encuesta y el EPS es otra cosa que vamos a ir viendo más adelante. Eso es súper básico para todo lo que vamos a ir explicando. ¿El CISBEN es un programa de ayuda social? Les pregunto. No, tampoco. Eso sí te la respondo. El CISBEN no es en sí mismo un programa de ayuda social. Entendí. ¿Me escuchan? Sí, vuélvelo a decir porque no se entendió, porque creo que hablaron las dos juntas, pero entonces si quieres, no sé cuál me la puede contestar. Ok, entonces el CISBEN no es un programa de ayuda social en sí mismo. El CISBEN lo que hace es catalogar, calificar a la población para que los programas de ayuda social lleguen a la población que realmente los necesite y no a cualquier población. Entonces, el CISBEN realmente es la encuesta necesaria para catalogar la población para que esos programas sociales de diferente tipo lleguen a la población que realmente lo necesita. Si quieres complementar algo, Dani. No, exactamente eso. Justamente muchas personas nos ha pasado que tienen esta duda de que si el CISBEN lo consideran como una EPS y que van a acceder a la salud a través del CISBEN, la respuesta es sí a medias, porque el CISBEN como tal no es una EPS, como lo acabamos de mencionar, sino que básicamente lo que hace es agrupar a toda la población, catalogarla o clasificarla, y una vez que esté clasificada es que podrán acceder a los beneficios que otorga el Estado según, pues eso lo vamos a hablar un poco más adelante, según la clasificación que les sean otorgadas por su nivel social. ¿Okay? Súper, súper. Entonces, para ir resumiendo hasta dónde vamos, el CISBEN es una encuesta que en este caso sería como un censo que muchos conocemos que hacen los censos. De hecho, en 2019 hubo, este censo que uno no tenía que ir a la oficina, sino que iban hasta las casas para poder también entender cómo eran las características de la población. Dependiendo de cómo esté ese censo, cómo salgas, es que te hacen una clasificación. Dependiendo cómo sea esa clasificación, es que tú puedes acceder a programas sociales. Dentro de eso, a todo lo que es el tema de la EPS, ¿cierto? Cualquier cosa, como ustedes saben, ponen las preguntas en nuestro Facebook y al final los vamos contestando. ¿Ok? ¿Cuáles son los actores que intervienen en el proceso del CISBEN? O sea, ¿quiénes tienen que ver para que ese CISBEN, o sea, esa clasificación se dé? Ok. El encargado de llevar de una manera más ordenada y adecuada todo lo que es políticas sociales, todo lo que es políticas públicas, cómo se van a invertir los recursos, que depende directamente de la presidencia. Entonces está la presidencia, está el Departamento Nacional de Planeación, y el Departamento Nacional de Planeación tiene una oficina que es justamente el CISBEN. ¿Por qué? Porque el CISBEN es muy importante para poder otorgar los recursos de estos programas sociales que van hacia la población en vulnerabilidad y pobreza. Entonces tenemos Presidencia, Departamento Nacional de Planeación, CISBEN a nivel general, y cada territorio tiene a nivel distrital o municipal su Departamento Nacional de Planeación.
Entonces, allí, por eso es que a veces ustedes escuchan, no, porque tienen que ir a la alcaldía. Claro, porque a nivel municipal también tienen su Departamento Nacional de Planeación y tienen su oficina de CISBEN. Súper, súper, muchísimas gracias. Entonces, ya sabemos los actores, ya sabemos lo que es el CISBEN. Chévere, yo llegué a un sitio, quiero sacar mi CISBEN porque llegué a Colombia o porque me mudé de sitio, porque en este caso tendría que actualizarlo si me mudo y lo tengo, pero la pregunta sería, ¿qué documentos se necesitan para acceder al CISBEN? Es súper sencillo. Solamente usted necesita un documento de identificación, que puede ser cédula de extranjería, cédula de ciudadanía, permiso por protección temporal, salvoconducto y un recibo de algún servicio público donde se indique la dirección donde usted vive, porque es una encuesta que, aunque esta solicitud se puede hacer tanto presencial como presencial y van hasta su casa. Entonces, para resumir, el documento de identificación y un recibo de algún servicio donde diga su dirección. Ok. Allí me gustaría agregar que muchas personas piensan que el CISBEN es solo para las personas que viven en Colombia y que son colombianos. Entonces, al mencionarles los documentos que acabamos de mencionar, que son cédula de extranjería, quiere decir que la población venezolana también puede acceder al CISBEN y en algunos casos es necesario que acceda para los programas de ayudas sociales que permite el Estado. Entonces, uno, importante saber que es para todas las personas que viven en el territorio colombiano, independientemente de la nacionalidad, Pero que estén regulares, pero que sí es muy importante, ¿no?, que sea regular. Exactamente. Ok. Aquí hago un paréntesis y a mí me gusta aclararlo porque como ustedes saben, en nuestro caso también somos migrantes y muchas veces se presta a confusiones cuando hablamos de cédula de extranjería. Cédula de extranjería es diferente a documento extranjero. En este caso, nuestro documento extranjero es la cédula de identidad venezolana o para los niños que no tienen cédula es la partida de nacimiento. Pero cuando nosotros hablamos de cédula de extranjería, es una cédula que es a raíz de una visa que es mayor a 3 meses aquí en Colombia y que después de no tener una visa con más de una duración mayor a 3 meses, debe sacar la cédula de extranjería, que es una cédula que da Migración Colombia. Es importante diferenciar lo que es un documento extranjero, que como les digo es nuestra cédula de identidad o la partida de nacimiento, y otra cosa muy diferente es la cédula de extranjería expedida por una visa, por ya tener una visa y que no las da Migración Colombia. Entonces, esto para aclarar, cuando hablamos y cuando Dani habla de regularización y de documentos y habla de cédula de extranjería, es esa cédula que nos da Migración Colombia cuando tenemos una visa superior a 3 meses. ¿Cierto? Entonces, sí, señor. Pasamos a la siguiente pregunta. Vuelvo y les cuento, cualquier duda, ustedes van a ir anotando si tienen alguna duda con respecto a eso. Sí, los invito a que escuchen, a que anoten si eso, y si no está aclarado todo el tema, entonces ahí nosotros sí, al final vamos aclarando todo esto. ¿Cuál es el proceso para CISBENizar? Ya sé los actores, ya sé lo que CISBEN, ya sé qué documentos tienen. Bueno, y un tema que no tocamos y Dani o Carmen no las aclaran, es yo soy un niño menor de 7 años, o mejor dicho, tengo un niño menor de 7 años y no está regular. ¿Qué diferencia tienen los niños menores de 7 años a los adultos para poderse CISBENizar si los padres están regulares? No sé si tienen la claridad. Los niños menores de 7 años, ellos ahora pueden utilizar su documento, ¿ok? Que en este caso la partida de nacimiento serviría. Exacto. Ajá, exactamente, su partida de nacimiento serviría porque hay una protección especial del menor que está dentro de la ley colombiana que los ampara. Y entonces, como estos niños están priorizados dentro del sistema, pues ellos pueden utilizar
su identificación, aunque no estén dentro de los otros documentos que ya Aunque no nombramos. estén regulares, pueden con Ajá. partida de nacimiento, si son menores de 7 años y tienen los padres regulares, pueden incluirlos si tienen partida de nacimiento. Eso solamente aplica para menores de 7 años. Atención, porque Sí, bueno, pero eso no así fue lo que es. dijeron en el programa, así que pila. Entonces, ok, ¿cuál es el proceso para cisbenizarse? Yo llegué y ahora quiero cisbenizarse. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la ruta? Bueno, debe solicitar la encuesta Sisbén, que la puede solicitar de dos maneras, tanto presencial como virtual. Usted Súper. puede ir a la oficina del Sisbén en la alcaldía del municipio donde usted vive y va con estos documentos que ya dijimos y usted dice que usted quiere solicitar la encuesta Sisbén, que en ese momento no se la van a hacer, sino usted va a hacer la solicitud de la encuesta Sisbén. Y la otra manera de hacerlo es vía online, que puedes llegar a esta solicitud a través de la página directa del Sisbén, que es lo más fácil que hay, vas siguiendo los pasos de solicitud de la encuesta Sisbén a través de su página. Puedes llegar hasta desde la página del Departamento Nacional de Planeación o desde el Sisbén o desde Mi Seguridad Social. Pero lo más fácil es que lleguen a través de la página del Sisbén. Que es el portal ciudadano, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, también me gustaría agregar allí que dale, en dale, este dale. momento tenemos varios recursos que son en los centros CADE, existen los centros Intégrate. A través del centro Intégrate, la persona también puede asistir de manera presencial y solicitar la encuesta de Sisbén por allí. Ok. Entonces, esta información me parece sumamente importante y como ustedes lo han visto, soy muy intensa en eso con todos los invitados. Cuando yo pregunto cuáles son los sistemas, porque estamos claros de que hay muchas personas que no están viviendo en ciudades grandes como Bogotá, como Cali, como Medellín, como Cúcuta, pero que, y más si son municipios pequeños, que seguramente no es tan fácil hacer todos estos procesos, con todo y que si bien todas las alcaldías tienen su oficina de Sisbén, es importante que sepan que virtualmente se pueden hacer todos estos procesos. De hecho, nosotros como Fundación Raber, muchos de sus procesos los hace virtuales y por eso llegamos a nivel nacional. Tristemente, estamos limitados por muchos sentidos en poder resolver todas las solicitudes y de hecho por eso nace Cero a la Derecha, para que ustedes sepan cuáles son las rutas de acceso y ustedes puedan hacerlo ustedes mismos sabiendo toda esta información, cómo acceder. Si ustedes por trabajo no pueden ir a la oficina, entonces ustedes métanse así sea por el celular, se registran y piden su cita. Así como esto, usualmente pueden hacer muchísimas de las rutas de acceso que tiene Colombia sin necesidad de ir presencialmente. Entonces, por eso es bueno que sepan que desde el portal ciudadano del Sisbén o como Mi Seguridad Social, como lo decía Carmen, desde la misma página del DNP se puede conseguir. Me parece que tal vez la más directa es por Mi Seguridad Social. Pueden hacer todo esto y pueden de hecho hacer todos los procesos del núcleo familiar ustedes mismos de forma virtual. Claro. Ok, entonces. Y es importante decir también que son procesos realmente muy amigables, son procesos bastante fáciles. El mismo sistema va llevando y el ciudadano puede ir llenando de una manera bastante amigable y fácil todos estos procesos. Sí. De hecho, una de las cosas que me gusta, y lo dije creo que fue cuando se entrevistó a César Ruxi, que preguntaban con las visas a nivel de Cancillería, igualmente lo podemos decir tanto con Mi Seguridad Social como con la página de Portal Ciudadano, que realmente son páginas que tienen todo sumamente explicado. O sea, si ustedes entran ahí, ellos mismos les explican el ABC de cómo hacen todo el proceso. Entonces, no es algo, sino que ustedes de verdad se pongan y lo logran hacer y así van avanzando. Realmente es importante la cisbenización. Para incluir un miembro del núcleo familiar se necesita que vuelvan a hacer la visita. Entonces aquí hago un paréntesis antes de ir a eso. Yo fui, me metí en la página, me registré y pedí la visita, o fui a la oficina de la alcaldía y hice toda la solicitud, llevé los papeles
que dijo ya Carmen la documentación y eso, y pido la visita. Entonces, pasa un tiempo, me visitan, después ya tengo el puntaje. Pero después que yo estoy aquí, resulta que me llegó un hijo que tal vez no estaba, o el esposo que tal vez no estaba, o la mamá que está viviendo conmigo y va a empezar a formar parte de mi núcleo familiar. Para incluir, y va con las muchachas, para incluir a un miembro del núcleo familiar se necesita que me vuelvan a visitar porque yo tengo este nuevo miembro en la familia. No, fíjate tú que por el mismo portal y de manera de verdad muy fácil, porque ayer lo hice y yo viendo a ver si realmente era fácil, puedes incluir a un miembro de tu familia directamente en el portal sin necesidad de ir. Por supuesto que puedes ir a la oficina, en la oficina también te ayudan, en la oficina también lo puedes hacer, pero desde un portal de internet puedes hacerlo, incluirlo en el mismo, de la misma manera como solicitaste tu cita, también puedes incluirlo. Lo que sí no puedes hacer es sacar un miembro. Para sacar un miembro, sí tienes que ir presencialmente hasta la oficina, ¿ok? Pero y meter los miembros nuevos de la familia sí lo puedes hacer online de una manera fácil. Y no tienen que volverte a visitar. Muchas gracias. Entonces, solo se puede pedir la cita yendo a la oficina de la alcaldía, ya esa me la respondiste. ¿Cómo es la clasificación CISBEN y qué significa? Siempre nos hablan, y bueno, lo hablamos a un principio, no, que nos clasifican y todo eso. Así brevemente, porque bueno, vamos con el tiempo y todavía no vamos a empezar con las EPS, con todo lo que es la parte de salud, pero eso, ¿cómo sería la clasificación y qué significaría? Bueno, de manera rápida, el CISBEN 4, que es el que nos interesa ahora, nos clasifica la población en A, B, C y D. Las A, la B, la C y la D a su vez tienen subdivisiones, la A tiene 5, la B tiene 7, la C tiene 18 y la D 21. Pero lo importante que quede es que la A es pobreza extrema, la B es pobreza moderada, la C es vulnerabilidad de pobreza, o sea, las personas no la consideran que está en pobreza, pero sí con alta vulnerabilidad para entrar en esta otra clasificación, y la D es no pobre. Y creo que lo importante que nos quede es que para que usted pueda optar por ser un beneficiario del sistema de salud subsidiado, del que vamos a hablar más adelante, usted tiene que estar clasificado como A, B o C. Excelente. Lo entendimos, desde A es la mayor vulnerabilidad y mientras va subiendo la letra, o sea, a veces va avanzando, es menos la vulnerabilidad. Ojo con lo que dijo, porque eso es algo que muchas veces no se sabe o no se entiende. La única forma de entrar, como decir, en estos programas sociales es, o en este caso, la GPS como subsidiada, que como dice Carmen, lo vamos a hablar más adelante, es solo si estás clasificado entre la A, la B o la C en cualquiera de sus subdivisiones. Carmen cuando comenzó diciendo, dijo CISBEN 4, solamente para aclarar, cuando hablamos con el CISBEN 4 es porque es el último censo que se hizo y de ahí sale eso, o sea, después, antes ya habían otros, pero no me acuerdo si es 2018, más o menos por ahí 2019, empezó lo que sería la clasificación del CISBEN 4. Lo importante del CISBEN 4 es que además de las condiciones socioeconómicas de la población, incluye una variable muy importante que es tu capacidad de generación de recursos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una madre cabeza de hogar que tiene un niño en condición especial que no le permite salir a trabajar porque se tiene que quedar con él, que una madre que tiene las mismas condiciones socioeconómicas, sociogeográficas, pero que tienen un niño que lo pueden dejar en el colegio, por ejemplo, y ella salir a trabajar. Entonces, la capacidad de generar recursos de estas dos madres de familia, pues se entiende que son diferentes. Entonces, esta variable la incluyó el CISBEN 4 en su forma más objetiva de poder ofrecer estas ayudas a las personas que lo necesitan. Súper, gracias Carmen por esta aclaratoria, esta sí no la tenía clara. Ok, ¿qué diferencias hay? Alma, otra cosa que me parece importante. Aunque usted sea clasificado dentro del CISBEN 4D,
usted podría ingresar al sistema de salud subsidiado pagando una cuota solidaria. Entonces, esta cuota solidaria a usted le Disculpa, permitiría... Carmen, no sé si fui yo, pero no te entendí. Toda esa se oyó entrecortado, pero repítemela por sí. Ok. Acabo de decir que A, B o C entran directo al sistema de salud régimen subsidiado. Okay. Pero póngase que usted va a entrar, usted usa su encuesta Sisbén y le salió D. Lo clasifican como D, en cualquiera de los subtipos. Okay. Usted tiene una posibilidad más de poder solicitar ingresar al sistema de salud subsidiado. No del 100%, porque usted va a pagar una cuota solidaria, pero va a ser una cuota solidaria muy baja y que va a depender de su ingreso mensual. Y definitivamente, con esa cuota solidaria, usted va a tener acceso a salud de una manera mucho más económica que si usted no pudiera ingresar en el sistema de salud de esta manera, porque, por ejemplo, usted va a tener, Dios no lo quiera, una apendicitis y usted con esa cuota solidaria, usted va a poder tener acceso a que lo operen y sin necesidad de que usted saque plata, toda la plata que pueda significar los 3 millones de pesos que pueda costar esta apendicectomía. Entonces es muy importante que si usted está clasificado como D, también usted puede tener la posibilidad de ir a su EPS subsidiado y decir yo quiero entrar, pero pagando mi cuota solidaria. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos a todo lo que es el Sisbén, dando un contexto bastante general. Seguramente, como les digo, si ustedes, entre las preguntas que ahorita vemos, porque vamos con el tiempo bien, como decir, avanzado, entonces hagan las preguntas, pero igualmente, como les digo, ustedes en las plataformas, en este caso el Sisbén Portal Ciudadano, tienen la opción de hacer todo el proceso sin mayor problema. Vamos a ver qué diferencia. Entonces, ahorita empezamos ya más hacia lo que es la parte del sistema de salud. Yo los invito, sobre todo a las personas que son extranjeras, a nuestros coterráneos venezolanos en especial, que desaprendan. Bórrense de su mente en este momento todo lo que es el sistema venezolano, el sistema que tenemos en el sistema de salud de Colombia es completamente diferente. Entonces no traten de ajustar lo que ya sabemos cómo se mueve en Venezuela, cómo se mueve acá, sino traten de abrirse a poder entender cómo es el sistema aquí, que tiene toda una diferencia, pero si se sabe utilizar o se sabe cómo funciona, tiene una ruta fácil para el acceso a ella. Entonces, la primera pregunta que muchas veces nos hacemos, porque la escuchamos, es, varias veces oímos EPS y otras veces oímos IPS. ¿Qué diferencia hay entre una EPS y una IPS? Bueno, listo, Albita, para conversar un poquito y colocarnos en contexto sobre cómo funciona el sistema de salud acá en Colombia. Nosotros tenemos que el Ministerio de Salud es el ente encargado de ofrecer salud a la población en general. ¿Okay? Vamos a ponerlo así como muy, muy amplio. El Ministerio de Salud, a su vez, contrata a las EPS. La EPS, las siglas quiere decir Entidad Promotora de Salud. Estas EPS, a su vez, necesitan unos lugares en donde prestar su servicio. Este lugar en donde la EPS presta el servicio es una institución prestadora del servicio de salud, ¿ok? Entonces ya tenemos allí como los tres grandes actores y es importante saber que una vez que una persona está afiliada a una EPS, que es una entidad promotora de salud, tiene una IPS básica, que es en donde pueden ser atendidas todas las citas prioritarias en el caso de tener urgencias que sean de fácil resolución y a su vez también tiene una serie de clínicas y hospitales que están adscritos a esa EPS en donde pueden solicitar el servicio de urgencias. Súper, Dani, súper, porque ya entonces espero que les haya aclarado que la IPS propiamente es donde lo atienden, el consultorio, la clínica, todo esto, ¿no? ¿Qué significan los regímenes de salud? Porque muchas veces oímos, así como lo estábamos hablando ahorita, subsidiado, contributivo, o sea, ¿qué significan esos regímenes?
Listo. Entonces, cuando nosotros llegamos acá, los venezolanos, nos causa muchísimas dudas el tema de cuando un régimen es subsidiado y cuando un régimen es contributivo. Ok, Contributivo, como su nombre lo expresa, quiere decir que la persona contribuye o paga por ese régimen de salud. Usualmente, por ejemplo, cuando las personas adquieren un trabajo, el empleador está en la obligación de hacer pues la persona está inscrita en todo el tema de seguridad social y el empleador hace un pago de ese tema contributivo con la persona y uno como empleado paga solamente el 4% de ese régimen de salud, ¿ok? Según el sueldo que devenga la persona. Sin embargo, cuando una persona se encuentra en régimen subsidiado, no quiere decir que uno lo paga, sino que en este caso, en el ámbito colombiano, subsidiado quiere decir que el Estado paga por ti por ese servicio, ¿ok? Entonces, ok. muchas veces encontramos de que las personas dicen, no, yo no me voy a inscribir porque si es subsidiado yo no tengo dinero para pagar eso. Porque en Venezuela el término subsidio quiere decir que yo pago una parte y el Estado me paga la otra. Pero acá en Colombia no, acá en Colombia es totalmente diferente y quiere decir que cuando está subsidiado es que el Estado está pagando para que tú tengas ese acceso al servicio de salud. ¿Ok? Entonces Dani, es importante muchísimas, como tener muchas esas dos gracias diferencias. por esta aclaratoria y lo recalco. Y entiendo porque es un término que nosotros lo manejábamos en Venezuela desde un punto de vista completamente diferente. Y a nosotros como organización nos llamaba muchísimo la atención que había mucha gente con PPT en este caso y no tenía EPS. Pero entonces, para reforzar lo que acaba de decir Dani, es importante que entiendan que sí, ustedes están en regular en Colombia, ustedes no tienen una fuente de ingresos, o sea, no tienen trabajo. Si tienen trabajo, obviamente entran al contributivo porque es un beneficio laboral, igual que en Venezuela, en este caso, como seguridad social, que tú pagas una parte y el patrón paga otra. Pero si tú no estás en la capacidad de, o no estás trabajando, estás como decíamos antes con el CISBEN, en ABC, en cualquiera de esos, puedes entrar al régimen subsidiado mientras que no tengas la capacidad económica para pagarte tu EPS, pero lo pudieras hacer también como independiente. Entonces, lo importante es que es eso. Ahorita de todas maneras vamos a ir profundizando sobre ese tema, pero si tú estás regular en Colombia, no tienes trabajo, no tienes una fuente de ingreso, puedes hacer todo el proceso de inscribirte en una EPS para estar resguardado a nivel de salud y de forma lo que llamamos subsidiado. No tienes que pagar nada, por ahora el Estado te lo paga, pero obviamente cuando empiezas a trabajar ya cambias de régimen. Este es muy, muy importante que lo puedan hacer y como dijimos antes, es algo que lo puedes hacer hasta a nivel virtual. Cuando hablamos de subsidio, ¿vieron decir algo? Dale, Quisiera Tam. decir algo al respecto. Cuando te vas a inscribir en el régimen subsidiado, que lo puedes hacer de diferentes maneras, que ahondaremos o más adelante, una vez que te inscribes en el régimen subsidiado, tú tienes el deber, si no lo has hecho, de solicitar la encuesta SISBEN máximo 5 días después de haber sido inscrito en el régimen subsidiado o tu solicitud de inscribirte en el régimen subsidiado. ¿Por qué insisto en esto? Porque para tú poder quedarte en el régimen subsidiado, tienes que tener la encuesta SISBEN y tienes que pertenecer al A, al B o al C. Porque si no, tú no existes para el sistema y no te permiten entrar en el régimen subsidiado. Entonces, debes hacerlo. Si no lo has hecho, debes solicitar la encuesta SISBEN una vez que te hayas inscrito en el régimen subsidiado de salud. Tienes 5 días para hacerlo, aunque ellos después tienen 4 meses para ir a visitarte, pero luego tienes hasta 5 días para solicitar tu encuesta SISBEN una vez que te hayas inscrito en el régimen subsidiado de salud. Y con esto también, para evitar lo que les ha pasado a muchos que están en el régimen subsidiado, sobre todo por pandemia, porque automáticamente todos los regulares a nivel gubernamental los pusieron como subsidiados, pero que después los que no hicieron el proceso del CISBEN, de toda la clasificación, después resultaron de que no tenían EPS. Entonces, es por esto que dice Carmen, tu obligación si entras en un sistema subsidiado y no has hecho la encuesta SISBEN, te van a sacar. O sea, tú tienes automáticamente, es más, lo ideal sería
tener CISBEN y después es que vas a hacer todo el proceso de una afiliación a la EPS. Hemos hablado de... Antes de la siguiente pregunta, Albita, me gustaría también comentar algo que me parece importante y es lo que dijiste sobre las capacidades de pago, ¿no? Entonces, es importante que las personas también sepan que cuando entran al régimen contributivo hay dos modalidades, ¿ok? La primera es cuando estás como empleado de una empresa o de una persona, ¿ok? Y en ese caso, la persona solamente va a pagar el 4% del régimen de salud. El resto lo paga el empleador. Sin embargo, si estás como independiente, que es la otra opción, tú tienes, digamos que la capacidad de pago del total. En ese caso, tú pagarías el 12% del salario que tú estás declarando que recibes, ¿ok? Entonces, para una persona que recibe más o menos un salario mínimo, que está en 1.300.000, debe pagar de planilla de seguridad social por EPS aproximadamente 150.000 pesos. Entonces, es importante tener esa claridad porque en el régimen contributivo se pueden presentar ambas opciones. ¿Okay? Me gusta también esta aclaratoria porque muchas veces yo soy independiente, estoy trabajando y todo eso, pero no me quiero afiliar a la EPS y muchas veces no vemos que hasta un medicamento, un examen, y no, nos ha pasado en atenciones a personas que no, pero es que yo no quiero afiliarme porque es que yo no quiero pagar y eso, embarazadas, cualquier cantidad, que les pasa eso, que entonces tienen que pagarse, por ejemplo, un ecosonograma, pero cuando se ponen a ver, el ecosonograma cuesta más caro de lo que cuesta esa mensualidad del EPS, que en cambio ahí tienes consultas, tienes los exámenes, tienes los medicamentos. Entonces, me gusta que Dani haya dado esta idea de más o menos, yo pensaría que depende del EPS entre 150 o 200.000 pesos, pagarle independientemente si no estás trabajando, pero que tú pagas tu contributiva, es 1000 veces preferible porque tú tienes toda la garantía de que vas a ser atendida y que vas a recibir tus medicamentos, que vas a poderte hacer tus exámenes, sin, en cambio que si tú no tienes EPS, solamente un medicamento o un examen tal vez te cuesta lo que te costaría la mensualidad. Esto como para que muchas veces uno lo vea así lejano, pero que realmente no es demasiado lo que tendrían que pagar. ¿Qué significa ser beneficiario? Aquí lo pregunto porque hemos oído contributiva y los regímenes contributivos y subsidiados, ¿ok? Pero dentro del contributivo entiendo que muchas veces se escucha, mira, no, yo soy beneficiario, yo no soy contributivo. ¿Nos podrían más o menos explicar qué significa ser beneficiario? Bueno, cuando una persona es beneficiario es porque hay una persona principal que está inscrita en el núcleo familiar, ¿ok? Y pues existen ciertas normas para que personas que están vinculadas, dependiendo si son esposos, hijos o padres, puedan también acceder al beneficio con el pago de esa persona que supongamos que es empleada. Entonces vamos a colocar un ejemplo para que sea un poco más gráfico. Tenemos a un papá cabeza de familia o una mamá cabeza de familia. ¿Ok? Es la persona principal que está realizando su contribución, sea porque es independiente, sea porque está como empleada, etc. Pero esa persona, a su vez, está casada con Pedro Pérez, que es el esposo de la familia. ¿Ok? Él también está como contribuyente. Estas dos personas, siendo contribuyentes, están en la capacidad de generar una afiliación para ambos padres. ¿Ok? Tanto para los papás de él como para los papás de ella. ¿Listo? Siempre y cuando esta pareja no tenga hijos y siempre y cuando ambos estén como cotizantes. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Entonces, los papás de ellos dos, que serían 4, estarían en este caso como beneficiarios de ese pago que realizan estos dos señores, ¿ok? Ellos, a su vez, no tendrían que pagar adicionalmente al sistema de seguridad social, sino que son los beneficiarios de ese servicio y simplemente al momento de ir a las citas médicas o al momento de adquirir un servicio, solamente deben cancelar el copago, ¿ok? Pero no hacen un aporte directo al sistema de salud.
Por otra Ok. parte, suponiendo que esta pareja ya tuvo hijos, Ok. ¿ok? Si esta pareja ya tuvo hijos, automáticamente después de 2 meses, los padres quedan fuera del sistema de salud porque el beneficiario principal pasa a ser el hijo, ¿ok? Entonces, el hijo queda automáticamente ingresado después de realizar todo lo que es el registro civil y la inscripción a la EPS, queda automáticamente el hijo registrado como beneficiario y los padres quedan fuera. Sin embargo, existen dos opciones. Tenemos una opción en donde los padres pueden, a través de una información, o sea, tú informas a la EPS que tú quieres continuar realizando el pago de tus padres y entonces allí tienes que cancelar un monto extra, ¿ok? Este monto extra se llama UPC y dependiendo de la categoría de las personas, UPC tiene ciertos valores, o sea, si son mujeres de 18 a 20 años, si son hombres de 18 a 56 años, si son adultos mayores, tienen cierto monto que debe cancelar adicional la persona. Sin embargo, mi sugerencia es también observar pues el monto que debe cancelar por UPC, porque a veces incluso pagar la planilla de seguridad social como independiente de este adulto mayor resulta muchas veces más económico que pagar el UPC adicional. Entonces, eso lo puedes realizar a través de la información con la EPS en donde la persona esté inscrita. ¿Ok? Ok. Ahora para digerirlo más fácilmente. Yo tengo a mis hijos y tengo a mi mamá. En este caso, yo sí afilio a mi hijo, no puedo, a mis hijos no puedo afiliar a mi mamá. Pero, por lo que dice Dani, la prioridad lo tienen los hijos. O sea que yo sí pago como contributiva, mis beneficiarios serían mis hijos. ¿Qué pasa con mi mamá? Tengo dos opciones. O puede pagar su EPS como independiente, o si tengo otro hermano que viva acá y no tenga hijos, puede, es mi hermano, afiliarla y entonces ser beneficiaria por otro de sus hijos, que en este caso no sería yo. Esto como para digerirlo bien, porque muchas veces no se entiende, pero nosotros no podemos tener como beneficiarios a los hijos y a los padres. La prioridad lo llevan los hijos y en este caso puedo, como dijo Dani, pagar un extra por la mamá o como independiente, o la asume otro de los hermanos que esté en el territorio nacional. Esto como para que lo tengan más claro. Entonces, Dani habló de copago. Explícame, Dani, o Carmen, no sé, ¿qué significa copago? Bueno, mira, copago es una cantidad de dinero que usted debe pagar por el servicio que se le va a prestar. Esa cantidad de dinero es un porcentaje que está preestablecido según el ingreso que usted tenga mensual. No todo el mundo paga el mismo copago, sino que va a depender el porcentaje del dinero que usted va a pagar por el servicio que se va a presentar, va a depender de la cantidad de dinero que usted devengue mensualmente. Entonces, usted va a ir a una consulta pediátrica, usted va a pagar un porcentaje de lo que cuesta esa consulta pediátrica dependiendo de su ingreso mensual, que ese porcentaje siempre va a ser dicho o sea, la EPS lo informa desde el inicio cuando hizo usted la afiliación. Usted sabe cuál es la cantidad de dinero que usted va a pagar por cada copago que usted haga. Y entonces hay dos cosas importantes que deben saber. Hay un tope de copago por evento, digamos, por evento o consulta o cirugía o lo que ocurra desde el punto de vista de salud, y hay un tope anual que usted paga. Y siempre va a depender de lo que usted gane mensualmente. Ok, es importante con esto que se entienda que todos los años cambia, obviamente, porque al cambiar el sueldo cambia también ese copago que tenemos. Y ustedes tranquilamente pueden irse a por Google mismo, lo buscan,
y le salen las tablas según las clasificaciones, cuánto es los copagos. Igualmente, a diferencia, que ahí yo creo que es la mayor diferencia que tenemos entre los dos sistemas de salud, hablando del venezolano y del colombiano, en cambio, aquí hay un tope de copagos que tú haces, o sea, tú, si te excedes de ese monto, ya no tienes que pagar un copago. ¿Ok? Entonces, eso es importante y no es que siempre tienes que pagar, sino que hay montos establecidos que fácilmente lo pueden buscar por internet y saben según su sueldo qué clasificación tienen y cuánto es el copago que tienen que hacer. Fíjate tú, Alba, una cosa Dime. importante que hay que decir, que el pago de copagos nunca puede ser una barrera para que tú no recibas lo que tú necesites en salud, ¿ok? El copago sirve para financiar parte de todas estas atenciones y todo el sistema de salud, pero no es una barrera para que el usuario pueda tener salud en Colombia. Sí se está dentro de la ley, pero si usted en ese momento lo necesita porque usted es una cosa de, por ejemplo, de vida o muerte, usted lo pagará después, pero nunca debe ser una barrera que no te atiendan por usted no pagar ese copago, ¿ok? Eso es importante que se sepa. Eso es interesante, Carmen. Y ahí te hago una pregunta que no sé si nos puedes dar la ruta. O sea, ¿qué pasa si a mí me da una emergencia, yo tengo que atenderme, tengo mi EPS, pero me están cobrando, qué sé yo, 200.000 pesos y no tengo los 200.000 pesos? ¿A mí me pueden negar la Si es una entrada a urgencia urgencia, por eso? no. Las urgencias siempre deben ser atendidas y la parte administrativa ya usted sabe cuál es su, digamos, sus responsabilidades de pago, usted la sabe. Y usted Ok. sabe que usted tiene que pagar unos porcentajes. Pero en ese momento usted le atiende en la emergencia y en el momento que usted se va a ir, pues usted sabe cuáles son sus responsabilidades de pago y en ese momento pues se hará lo propio con lo que se debe según el copago. ¿Ok? Pero nunca debe ser una barrera para la atención en salud y mucho menos en cuestiones de urgencias y de vida o muerte. Aquí les tengo, no me aprendí los numeritos, pero para 2024, si es menor a 2 sueldos mínimos, tienes un 11.5 como porcentaje de pago por evento, ¿ok? Si es entre 2 y 5, un 17,3, y si es mayor de 5, un 23%. Y como los topes máximos por año calendario, para 2024, si tienes menos de 2 sueldos mínimos, está en 677.000, de 2 a 5, 2.700.000 y mayor de 5, 5 millones. Eso, como acabas de decir tú, eso se calcula anual porque va a depender de la unidad tributaria. O sea, hay la unidad tributaria y entonces todas estas cosas pues van según esa unidad tributaria y según la inflación. Entonces, anualmente todas las IPS te dicen cuál va a ser tu porcentaje y tu copago y tú lo debes saber ya de entrada cuando te inscribes. Ok, súper, Carmen. Muchísimas gracias. Te pregunto, y va ligado más o menos a lo que estábamos hablando ahorita. Si no tengo EPS y tengo una urgencia, ¿puedo ir a un hospital o un centro médico para que me atiendan? Definitivamente sí. Definitivamente sí. Lo que acabamos de decir, todo lo que es urgencia y emergencia, puedes ir. Es más, por ley serás atendido, ¿ok? Pero hay algo muy importante que yo creo que si queda de esta entrevista, todos nos deberíamos ir contentos. El sistema de salud en Colombia necesita afiliación. El sistema de salud en Colombia necesita que te inscribas. Simplemente porque si tú no estás inscrito en toda esta estructura que hemos hablado, el Ministerio de Salud, las entidades territoriales, la EPS y la IPS, y tú estás aquí y el sistema está aquí, eres invisible al sistema. El sistema no te conoce, el sistema no sabe cómo incluirte, porque como hemos visto, hay muchas cosas alrededor que hacen que tú quedes invisible al sistema. Entonces, hay que hacer lo posible porque toda la población que vive en Colombia se inscriba en el sistema de salud para que esta persona ya deje de ser invisible al sistema. Súper, Carmen, muchísimas gracias.
Para antes de ver, porque entiendo que tenemos preguntas, al menos una pregunta, después entiendo que se modificó. Hemos visto varias rutas, ya por lo menos con Sisbén dijimos cuáles son las plataformas y esto. No sé si ustedes nos pueden decir si más o menos cuáles son, que ya las hemos visto a nivel de rutas presenciales y virtuales. En este caso, si hablamos de EPS, sabemos que está mi seguridad social, que uno se puede registrar, pero si yo soy independiente y quiero afiliarme a una EPS, en este caso, ¿cuál es la ruta o dónde puedo encontrar esa información? También para las personas que tal vez no logran, y este programa está hecho, como les dijo, estamos en ese trabajo de hacer los micros, para quien no puede estar conectado por datos, por tiempo X, toda la hora más o menos que dura el programa, puedan escucharlos por pregunta. Entonces, por eso sí me gustaría si ustedes nos refrescan cuáles son las rutas tanto para el Sisbén como para la EPS. ¿Me oyen? Bueno, sí. Para el CIBEN ya la dijimos, cuáles eran las rutas, podían ir a todos los centros CADES, a la alcaldía o a nivel online, a través de la página del CIBEN, del DNP o de el portal ciudadano. Bueno, ya el CIBEN creo que más o menos quedó claro. Ahora, ponte tú que tú necesitas salud, estás regularizado en Colombia y no te has inscrito en ninguna parte. Lo más probable es que tú entres a una IPS buscando la salud que necesitas. Y en ese momento la IPS te va a decir cuál es su EPS. Entonces tú vas a decir, no, yo no estoy registrado. En ese momento la IPS, mediante un sistema de inscripción transaccional, si no es el nombre específico, por favor me lo recuerdan, tiene la capacidad para inscribirte en el sistema de salud para que ya tú entres en el sistema y empieces a tener toda esta ruta de atención que hemos hablado. Eso es lo que ocurre si no estás inscrito y necesitas salud y no habías tenido contacto con el sistema, pero estabas regularizado. La otra ruta es igualmente asistir a los centros CADES, a la alcaldía más cercana a tu domicilio, a los centros Intégrate y solicitar que te inscriban en el sistema de salud o simplemente tú solo, online, puedes inscribirte, porque es que además tú puedes escoger tu EPS. Tienes el derecho de escoger tu EPS para que sean la EPS. Hay EPS del régimen subsidiado y hay EPS del régimen contributivo. Y dentro de estas EPS tú escoger la que pues más te guste para ti. Entonces estas son más o menos las rutas que tienes para inscribirte en el sistema de salud. Pero recuerden, el sistema de salud en Colombia necesita inscripción. Gracias, Carmen. Y dices algo muy importante, de que hay diferentes tipos de EPS, pero también ellas están ubicadas por zona. Entonces, ¿qué sugerimos? ¿Dónde tú estés? Averíguate qué EPS tienen que atiendan ahí mismo, que tú no tengas que irte a otro municipio, a otra ciudad para que te atiendan. Entonces, trata de ubicarte en tu municipio, saber qué EPS, y de hecho por mi seguridad social te avisan que, pero si no tú hablas con las personas que la mayoría tiene EPS, qué EPS están en ese municipio, también te averiguas cuál es la que para ti funciona mejor y vas a la oficina de ese EPS y puedes hacer también presencialmente con la oficina de la EPS que te interesa hacer la afiliación. Pero como dice Carmen, de verdad son muchos los problemas que se ahorran cuando ustedes logran hacer la afiliación con tranquilidad. Alba, no sé si es mi conexión, pero dejé de escucharte un momento. Igual me gustaría agregar allí que si bien es muy importante que cada una de las personas haga la tarea de buscar cuál es la EPS que mejor le convenga,
también es importante saber, pues, que muchas de las EPS actualmente no cuentan con oficinas físicas para realizar afiliaciones. Entonces, a veces esto puede ser un poco frustrante porque nosotros en Venezuela estamos acostumbrados al tema de que yo voy y en la oficina me resuelven. Acá no en todas las EPS funciona así, pero sí es importante saber que a través de las líneas telefónicas y de los portales de Internet pueden realizar ustedes mismos también la afiliación a través de un llenado de planillas, ¿ok? Entonces ustedes llenan las planillas, las envían a los correos que les solicitan la EPS como tal, y al cabo de aproximadamente entre 5 días hábiles o 10 días hábiles, ya les envían como un comprobante de su afiliación a la EPS como tal. Eso, básicamente. Muchísimas gracias, Ani. Con esto terminamos todo el ciclo. Esperemos que les haya sido de importancia, de interés para ustedes, que hayan aclarado todas las dudas. Aquí tengo una pregunta que dice, ¿no? Se me volvió a desconectar. ¿Sí? Ahí sí me estás escuchando. Ok. Ahora sí. Entonces dice, soy venezolana sin regularización migratoria, hospitalizada tras cirugía por tumor, le están cobrando 30% de fondo para los gastos y no lo tienen. A la señora le dan salida hoy. ¿Qué puede hacer? No sé si alguna de las dos quiere contestar. Ese 30% siempre lo cobran, ¿ok? Y está dentro de los copagos que estamos hablando, ¿ok? Entonces, lo que tiene que hacer es ir al servicio social del hospital, decir lo que está ocurriendo y allí les van a decir, pues, prácticamente dos cosas según nuestra experiencia. Una, un convenio de pago y dos, si la Organización Internacional por las Migraciones tiene un convenio con esa IPS, muy probablemente ella puede entrar en esa, digamos, convenio de pago y que el pago sea sacado a través de la Organización Internacional de las Migraciones y ella pueda salir egresada y que ese pago sea a través de ellos. Si algo que ha quedado claro hoy es que todo este sistema de salud en Colombia está encaminado a que los recursos sean digamos, obtenidos tanto de la población como de los impuestos y de una serie de cosas. Entonces, la salud en Colombia, por eso es que necesita afiliación. ¿Por qué? Porque hay recursos asignados para poder pagar todos estos tratamientos que se le da a la población. No sé si quedó claro y si Dani quiere agregar alguna otra cosa. Dani, ¿quieres agregar algo? Lo tenemos clarísimo. De todas maneras, bueno, como siempre les digo, ahí deben, durante el programa, deben haber colocado o haber visto cuál es la página web nuestra, donde van a estar colgados todos estos Facebook Live, después cuando estén los micros también. Igualmente, tanto yo sé que ustedes como Manitas Amarillas están en toda la disposición de ayudar y más con el tema de salud. Igualmente nos pueden escribir al número 316-488-2639, más que por llamadas, escriban al WhatsApp y nosotros les contestamos. Y también vamos, si la ruta que les estamos dando no logran solucionar de esa manera, nosotros hacemos como organización todo el camino para tratar de todo el acompañamiento para tratar de darle solución al problema que tienen. Estamos, bueno, yo creo que con esto terminamos. Muchísimas gracias a Dani y Carmen por todo lo que nos han contado. Nada, seguimos súper en contacto y bueno, les cuento que la semana que viene que todos estos temas que estamos tocando son temas que ustedes mismos nos han pedido. Si en la página de Facebook de la Fundación Radaver pusimos el formulario por el cual se le da prioridad a estos temas. Quien quiera entrar a ese formulario puede hacerlo, puede votar por la cantidad de temas que le interesa o puede agregar alguno si hasta ahora no lo ve en el formulario
para tomarlo en cuenta y poder hacer, traer un invitado, un experto, para que nos ayude a aclarar todas las dudas y las rutas de acceso que tenemos. La semana que viene, el lunes que viene, tendríamos como invitado Armando Rodríguez, que es un voluntario de la diáspora venezolana, y hablaremos de todo lo que es el tema de laboral en Venezuela, laboral en Colombia, perdón, lo que es la ARL, la EPS en función al trabajo, todo lo que tiene que ver ya con los temas laborales, que hay muchísimas dudas. Y bueno, ese va a ser uno de los muchos programas que va a ser sobre trabajo, que nos los han pedido muchísimo. Igualmente, hay muchas organizaciones que están teniendo programas que tienen que ver con empleabilidad o emprendimiento. Igualmente, al menos vamos a ir dando algunos tips, porque es un tema bastante largo. Pero bueno, para que ustedes sepan, la semana que viene vamos a tener este tema. Están invitados 5 de la tarde por el Facebook de STC Medios o por el Facebook de Fundación Raber. Muchísimas gracias para todas las personas que estén interesadas en patrocinar, sea este programa, sea ayudar a la fundación, donando para que podamos seguir trabajando y podamos hacer las jornadas que tanto nos piden. Tienen el correo que también lo pusieron, que es yo soy padrino @fundacionraber.org. Y bueno, hasta aquí, muchísimas gracias por todo. Y bueno, feliz Día de la Mujer, orgullosas de haberlas tenido justo ustedes, mujeres profesionales, echadísimamente palantes y resilientes en este programa. Y mis felicitaciones también para María Alejandra Romero mañana en su cumpleaños. Un abrazote, muchísimas gracias. Chao.